Las sirenas. Del griego antiguo, seirnes, que significa las que atan y desatan, quizá relacionado con el semítico canto, son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore. Originalmente, en la antigüedad clásica, se las representaba como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Va de la mitología egipcia, que habitaban en una isla rocosa. A partir de la Edad Media adquirieron apariencia pisiforme. Hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía una voz musical, prodigiosamente atractiva e hipnótica, con la que embrujaban a los navegantes que pasaban junto a sus costas, y los conducían a la muerte. La tradición las hacía habitar en una isla rocosa del Mediterráneo frente a Sorrento, en el litoral de la Italia meridional. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la Odisea de Homero, pero ya figuraban en representaciones artísticas de antigüedad mucho mayor, a menudo en monumentos y ofrendas funerarios. Se presume así su vínculo con el otro mundo, siendo que al principio representaran a los espíritus de los difuntos y que se las considerara encargadas de transportar las almas al Hades. Su fama deriva principalmente del célebre episodio que protagonizan con Odiseo, Ulises, en el citado poema homérico. El héroe aqueo, durante el periplo de regreso a su patria, Ítaca, y prevenido por la maga Circe, logra salir indemne del peligro de su canto, gracias a que se hace atar al mástil de su barco, mientras que el resto de la tripulación usa tapones de cera para no sucumbir al hechizo. En Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en Asiria, antes del 1000 a.C. El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez se debe a la leyenda referida por Diodoro Sículo, quien fuera un historiador griego, en la que Derceto ofendió a Venus, y entonces la diosa le inspiró amor hacia un pastor. De este amor, nació una niña, Semíramis, que llegaría a ser reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus, acabó el amor. Derceto, llena de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Dio origen a su morfología anfibia. Esta diosa Derceto es muy similar a la figura de Atargatis, la diosa siria con forma de sirena a la cual los peces le eran consagrados. La diosa fue adorada en templos en los que había grandes estanques, y, puesto que era la deidad que gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencias de pesca a los marineros. En las Islas Británicas, las sirenas se observaron en el folclore británico como presagios de mala suerte. Las sirenas también podrían nadar en agua dulce y llegar hasta los ríos y lagos y ahogar a sus víctimas, haciéndoles creer que eran personas que se estaban ahogando. En ocasiones, las sirenas podrían curar enfermedades. Algunas sirenas eran descritas como monstruos grandes de hasta 600 metros. Es muy conocida en Gales la historia de Dahud, la princesa de Caeris, una ciudad que, debido a los pecados de la hija del rey, la joven y bella Dahud, fue condenada por los dioses a ser tragada por las olas. Cuando el padre de Dahud escapaba, su hija cayó al mar, y ahí sigue desde entonces, transformada en una sirena, nadando entre las ruinas de Caeris. En la criptozoología, que es una pseudociencia que estudia los animales extintos, mitológicos y folclóricos, encontramos a las sirenas como una criatura críptica, donde según la información obtenida de los testimonios orales y fuentes escritas en una investigación realizada desde el 2000 hasta el 2005 por el biólogo Víctor Hugo Velázquez Sea, en Madre de Dios, asimismo en las comunidades indígenas y asentamientos rurales de las provincias de Manu, Tambopata y Tahuamanu, monografía que puedes revisar en la descripción de este video. Las sirenas del departamento de Madre de Dios y en general de las regiones peruanas visitadas, tendrían las mismas características físicas de las descritas en los libros de cuentos y demás fuentes bibliográficas de otras regiones mundiales. En general, las sirenas se caracterizan por tener, desde la cintura hacia abajo, incluido las extremidades inferiores, una larga y escamosa cola de pez, y de la cintura hacia arriba un cuerpo humano.
Cabellos largos y rubios, ojos azules, piel bien blanca y el torso desnudo, cuyos senos son disimuladamente cubiertos con sus largos cabellos sueltos. También cabe resaltar que la sirena casi nunca puede ser vista de frente, solo se le observa a la distancia y siempre de espaldas, sin mostrar su rostro. Cuando ella siente que alguien se le acerca para observarla mejor, tiende a lanzarse al agua y a desaparecer en sus profundidades. Generalmente de día se le observa sentada sobre las rocas de los ríos, peinando o lavando su larga cabellera, y de noche tocando su guitarra bajo la tenue luz de la luna llena. Pero también existen testimonios de personas que aseguran haber tenido contactos con esta entidad sin que exhiba las típicas características, más por el contrario mostrándose con la misma fisonomía humana, pero exhibiendo extraños comportamientos, como el de insistir en que su acompañante ingrese al agua con ella, bajo cualquier pretexto. Entre las evidencias que logró conseguir el biólogo, existen algunos testimonios reales de los mismos pobladores de la zona. El primer testimonio relacionado a secuestros de una sirena es de hace muchos años y es contado así. Un tal Zacarías, luego de tomar ayahuasca, desapareció sin dejar rastros. Luego de 2 años y cuando ya la gente se había olvidado de él, fue encontrado en lo que antes era una enorme laguna del sector de Mallea, por el río Tambópata. Un día, cuando el señor Antonio fue armado de su escopeta a su arrozal para cazar a los ronzocos que se comían el cultivo, observó que entre las plantas de arroz algo se movía y pensando que eran esos roedores, le apuntó con la escopeta. Cuando estaba a punto de dispararle, se dio con la sorpresa de que no era un animal, era un hombre totalmente desnudo. Al acercarse a verlo mejor, el hombre reaccionó y le dijo: «Ay paisa, estoy desnudo». Don Antonio, quien había reconocido que era Zacarías, le dijo: «Paisa, no importa, vamos a la casa», y cogiéndolo del brazo se lo llevó a la vivienda. En la casa de don Antonio, Zacarías comenzó a exclamar: «Paisa, recién me sueltan». Feliz yo vivía ahí adentro, pero lo que no me gustaba era el lobo, había sido malo paisa. El lobo es gente, la boa es la hamaca, todo son cosas así de la vida normal. Yo entré al agua, de ahí los enemigos me querían matar, y en eso sentí que estaba en otro mundo, pero respirando aire. Zacarías afirmaba que hace 2 años había ingresado al interior del río Tambopata, donde encontró un mundo interior muy parecido al de nosotros los humanos, pero donde el lobo de río, las boas y los caimanes eran personas, pero que posteriormente, por alguna razón desconocida, fue devuelto a nuestro mundo, apareciendo en el sector conocido como Lago de Mallea, a muchos kilómetros de donde había desaparecido. El segundo testimonio está relacionado con la pesca, en donde aseguran que las sirenas mezquinan los peces cuando han pescado demasiado en un lugar. Leoncio Vela, quien fue testigo de un hecho formidable, había contratado a un pescador para que le extraiga pescado en el sector de la Cachuela Río Madre de Dios, distrito de Tambópata. En los inicios de su labor el pescador extraía abundante pescado en la red, que extendía entre las peñas de la Cachuela. Pero extrañamente al llegar al 8º o 10º día de faena, la red que era extendida por la noche, amanecía depositada en la playa bien amarrada con todos los aparejos de pesca, como si alguien la hubiera retirado de las aguas y depositado cuidadosamente en la orilla. El señor Vela pensaba que el pescador no quería entregarle el pescado, y que para ello había inventando el cuento de que no había pescado porque la red, alguien la retiraba del río, así que decidió verificar él mismo y para ello se fue al lugar junto con su hermano Rodrigo, decidido a dormir en la canoa, cuidando la red que habían templado en el río. Para ver quién era el que sacaba la red, Vela inclusive trató de quedarse toda la noche agarrándola. Pero vencido por el cansancio se quedó dormido y la soltó. Al despertarse se percató de que la malla no estaba en el río. Despertados todos se fijaron en la playa y pudieron ver que la red estaba cuidadosamente depositada sobre la arena con todos sus aparejos. El fenómeno se repitió en 2 o 3 oportunidades, durante las cuales hicieron las mismas intenciones de pescar pero sucediendo siempre lo mismo. Por la madrugada alguien retiraba la red con todos sus aparejos. Al darse cuenta de esto, los hombres tuvieron que dejar de pescar por lo menos 0 o 8 días.
Luego de ese periodo, volvieron a tirar la red y nuevamente comenzaron a extraer abundante pescado. Cumplidos 08 a 10 días de pesca, la red nuevamente era retirada extrañamente, por lo que tal fenómeno fue interpretado como que la sirena estaba mezquinando su pescado y obligaba a que estos pescadores dejen descansar a la pesca. Asimismo, Bell asegura que cuando la sirena quería hacer correr a mis pescadores, comenzaba a crecer el río, pero en esa parte no más, y cuando ellos se iban ya no había tal creciente. Se habla de personas capaces de introducirse a los ríos y lagos, a voluntad, para poder convivir con los seres de sus aguas. Estas extrañas personas serían brujos o hechiceros, que tendrían pleno conocimiento de estos misteriosos seres acuáticos y de su forma de vida, así como tendrían los secretos de cómo ingresar y salir a voluntad de esos mundos acuáticos. También se sabe de pactos que ellos hacen con estas entidades, que al parecer les brindan poderes curativos o de otra índole. Algunos afirman que ciertas personas de edad avanzada sintieron la hora de su muerte y que prefirieron irse para siempre a ese mundo, introduciéndose a un lago o río. Tal es el testimonio de un ingeniero forestal, quien escuchó las afirmaciones de un posible caso. Trabajé en Infierno haciendo un linderamiento de dicha comunidad de 70 kilómetros en todo el perímetro. En el lago Tres Chimbadas, había un señor cuyo nombre no recuerdo, quien tenía su casa al borde del lago, vivía solo, la gente tenía miedo de ir donde él. El señor decía a sus vecinos que ya se iba a ir a vivir al lago, porque cuando él se metía al agua, había dentro de esa fuente de agua un pueblo, una ciudad. Él decía que ya se iba a ir de la tierra, que se iba a ir a vivir allí porque había conocido a una persona con quien se iba a casar. No sé cómo acabó la historia, pero por el año 1992, había gente que iba al lago y no pescaba nada. Pero el anciano sí tenía abundante pesca, por eso las personas decían que él tenía ese poder, esa capacidad, no tenía miedo de ingresar al lago de noche para pescar y que él ya se iba a ir a vivir al interior del lago. La población en general les teme a las sirenas, consideran que son seres que secuestran o se llevan a las personas. Por esa razón los moradores de las orillas de los ríos y lagos, cuidan a sus niños y evitan que vayan solos a bañarse en sus aguas. Siempre es común oír el mensaje: no te vaya a llevar la sirena. En especial las personas antiguas, evitan pescar mucho en lugares donde supuestamente habitan estos seres y aconsejan a los menores que no deben pescar mucho en un lugar y hora en particular. Lo cierto es que ligado al mito de las sirenas, existirían valiosos mensajes orales de ética y moral ecológica, relacionados con el respeto y el uso racional de los recursos hidrobiológicos, que se fueron transmitiendo a través de generaciones y desde tiempos inmemoriales en toda la Amazonía, producto de una filosofía que concibe a las fuentes de agua como importantes y desconocidos mundos paralelos, que merecen ser respetados y protegidos. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos, no olvides suscribirte para ver más contenido de misterio y conspiraciones.